Vamos a ver ahora una herramienta que es bastante útil para diseñar y analizar antenas básicas. Se trata del programa Antenna Designer dentro del toolbox de antenas de MATLAB. Para poder acceder a él tenemos que ejecutar este comando Antenna Designer en la ventana de comandos y automáticamente nos aparece la ventana correspondiente al programa, que es esta de aquí. Lo primero que tenemos que hacer es generar un nuevo fichero. Eso lo hacemos pulsando en este símbolo. Y el programa nos sugiere un posible diseño. Se trata de una antena de dipolo, pero no es una antena de hilo tal y como podéis ver. Se trata de una antena construida con una cinta conductora. Este tipo de antenas son muy similares a las antenas de hilo, pero presentan una ventaja, y es que funcionan en márgenes de frecuencia un poco más amplios. Por supuesto, podemos seleccionar otro tipo de antenas. Para ello tenemos que irnos a la galería de antenas que se encuentra aquí, y tal y como puede apreciarse podemos elegir antenas de apertura basadas en guías de onda, conos, la familia de dipolos, antenas de tipo fractal, antenas helicoidales, antenas de lazo, aquí estaría la antena circular, monopolos y otros tipos de antena como la de ranura, logarítmicas y patches en circuito impreso, y finalmente una familia de espirales, la espiral de Arquímedes, etc. Bueno, vamos a comenzar diseñando esta antena de dipolo, y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la frecuencia de diseño. Vamos a suponer que queremos diseñar una antena que ha de funcionar a 5 GHz. Así pues, seleccionamos 5000 MHz y le damos a aceptar. Ya tenemos la antena diseñada. Aquí están los parámetros de diseño que nos está sugiriendo el programa. Esta longitud, lógicamente, se corresponde aproximadamente con lambda medios a la frecuencia que hemos seleccionado, y luego tendríamos especificada la anchura, un offset para la alimentación. Por defecto, como se puede ver, el punto de alimentación se localiza en el centro del dipolo, y luego tenemos la posibilidad de girar la antena con respecto al plano al sistema de coordenadas. No lo vamos a hacer, ya tenemos la antena diseñada, y ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo se comporta. Entonces, lo primero que veremos será la impedancia. Nos vamos al bloque de análisis vectorial en frecuencia y hacemos clic en el icono de impedancia. Rápidamente nos hace el análisis. Se trata de una antena muy sencilla, y aquí en esta curva se puede apreciar una propiedad bastante interesante. Fijaros que a la frecuencia de diseño de 5 GHz la reactancia, es decir, la parte imaginaria de la impedancia, es prácticamente nula. De hecho, la estrategia de diseño para este tipo de antenas pues pasa por minimizar la reactancia todo lo posible para que el acoplo al generador o al receptor sea lo más fácil posible. En definitiva, aquí tenemos una antena que tiene una parte imaginaria, una impedancia con una parte imaginaria prácticamente nula, y una parte resistiva que está en torno a los 70 ohmios. Podemos ver asimismo qué coeficiente de reflexión produce esta impedancia en un sistema con una impedancia característica de referencia de 50 ohmios, y para ello debemos hacer clic en este icono donde se indica S-parameter. Aquí nos están representando un factor que se denomina S11, que es simplemente el coeficiente de reflexión que presenta la antena a una línea de transmisión con una impedancia característica de 50 ohmios. En este caso nos expresan el resultado en unidades logarítmicas, lo cual también es bastante habitual. El factor S11 es un cociente de ondas de voltaje, y por tanto, para pasar a unidades logarítmicas tenemos que calcular el logaritmo decimal y multiplicar por 20. Tal y como se puede observar, a la frecuencia de diseño tenemos un módulo de S11 que está en torno a menos 15 decibelios, lo cual supone un acoplo bastante bueno. Podemos ver, por supuesto, el diagrama de radiación.
Tal y como cabía esperar, este diagrama de radiación tiene forma de donus. Podemos girarlo y fijaros que aquí en la esquina inferior izquierda tenemos una representación de la propia antena que nos indica la orientación correspondiente al diagrama de radiación, tal y como veis. Y aquí nos aparece el valor de la directividad máxima expresada en dBi. Estaríamos hablando de una directividad de 2,1 dBi. Bien, veamos otro tipo de antenas. Vamos a suponer ahora que queremos diseñar, por ejemplo, una antena tipo bocina. Esto sería una bocina en guía rectangular, como veis. La alimentación se realiza mediante una sonda que por defecto se diseña para que tenga una altura de lambda sub 0,4, tal y como hemos visto en las cantenas, y esta sonda está localizada a una distancia de lambda sub g cuartos con respecto a la pared conductora en la cual está acabada la guía, tal y como podéis ver aquí. Una vez más, el primer paso para diseñarlo, y en este caso es idealmente el único, consiste en especificar la frecuencia. Vamos a suponer que tenemos 5 GHz de frecuencia. Aceptamos. Les decimos que podemos sobreescribir el diseño anterior, no hay ningún problema. Bien, ya tenemos el diseño completo y aquí una vez más nos aparece el diagrama de radiación en la orientación que se representa con el propio dibujo de la antena. Aquí tendríamos la geometría correspondiente a este diagrama de radiación y aquí estaría especificada la máxima directividad, que es considerablemente mayor, como es lógico, que la que hemos obtenido para la antena de dipolo. Si hacemos clic en el icono de parámetros S, por supuesto, podemos obtener el coeficiente de reflexión que produce esa antena. Se trata de un análisis distinto al del diagrama de radiación. El cálculo no es demasiado lento. Y aquí tenemos nuestro acoplo. Es incluso mucho mejor que el que teníamos antes. Estamos hablando de un coeficiente de reflexión S11 que está en torno a menos 26 decibelios para la frecuencia central de diseño. Es un acoplo bastante bueno.